U más 1 F9C0. ¿Ah? U más 2764 U más 1 F9C0. ¿Qué macacos haces? U más 1 F601. Sabes que no te entiendo un mazorco. Solo intento hablar con emojis. ¿Qué? Solo intento hablar. Ya te oí, pero los emojis no se hablan. Entonces, ¿cómo explicas esto? Es un zapato. Ajá. De cualquier manera, los emojis son solo para darle contexto emocional a un mensaje. Era algo que siempre hizo falta en la escritura, pero los emojis llegan al rescate. No es lo mismo decir esto que esto. Vaya que son útiles. Lo son, pero mi punto es que no sirven cuando hablas en voz alta. Para eso tienes tu cara. ¿Mm? ¿Qué macacos? Solo digo que tienes razón, pero de cualquier manera, hay un montón de emojis para un montón de cosas diferentes. Sería un desperdicio no usarlos para escribir español más eficientemente. ¿A qué te refieres? A la escritura logográfica, ya sabes, como el chino y sus dialectos. Un solo carácter representa una idea o una unidad de significado. Podríamos hacer lo mismo con el español usando emojis. Digo, ya están ahí en el teclado. La mitad del trabajo ya está hecho. Sí, supongo que sí se puede. Pero, ¿para qué? Para más placer. ¿Qué? Los logogramas son geniales, tienen un montón de ventajas. Si lees un texto en un idioma diferente que usa los mismos logogramas, puedes entender la idea general del texto sin saber nada del idioma. Así como un chino leyendo japonés, o un chino leyendo un antiguo texto coreano, o un chino leyendo un antiguo texto vietnamita, o un chino leyendo chino. Bueno, sí, no puedo negar que eso es genial. Además que hacen la lectura más eficiente. Si ves un dibujito que representa una idea, lo entiendes más rápido que un montón de dibujitos que representan sonidos. Ya hablamos de esto en otro video, no hay mayor diferencia entre leer esto y leer esto. El cerebro reconoce la palabra entera sin tener que interpretar el sonido de cada una de sus letras. Bueno, quizás tengas razón. Es posible que el español nunca se escriba solo con emojis, pero sí que será una parte importante de su escritura. De hecho, ya lo son. ¿De qué hablas? ¿Acaso la RAE los acepta oficialmente? Yo qué sé, la RAE no sabe nada. Fuera de aquí, RAE. ¿Ah? La siguiente evolución del idioma es inminente, nadie puede detenerla. Explícate, simio. Bueno, los sistemas de escritura que conocemos hoy en día evolucionaron a partir de formas primitivas de protoescritura. Los humanos hacían dibujitos para representar distintas cosas. Estos eran ideogramas. ¿Ideogramas? ¿Y cuál es la diferencia con los logogramas? Un ideograma representa una idea, un concepto o un mensaje corto por sí solo. Algo así como las señales de tránsito o aquellos graciosos dibujos de humanos con sombreros redondos indicando si un baño es para hombres o mujeres. ¿Y que un logograma no es eso mismo? No. Verás, los ideogramas que acabo de mencionar son signos universalmente reconocidos independientemente del idioma, ya que estos no hacen parte de la escritura, mientras que los logogramas no solo representan ideas y conceptos, también se usan para representar elementos gramaticales y fonéticos más complejos. Ya veo, además que los logogramas no suelen ser una ilustración fácilmente reconocible del objeto real que representan. Nadie que nunca haya estudiado chino o japonés deduciría que ese dibujito significa caballo. Cuando llegaron los logogramas, empezamos a hablar de escritura y no de protoescritura, porque ya eran sistemas lo suficientemente complejos como para que alguien después lea un texto y pueda reproducir perfectamente palabra por palabra lo que tiene escrito. Y después de eso, la escritura siguió evolucionando. Aparecieron los sistemas de escritura fonéticos como los silabarios o los alfabetos, donde los dibujitos dejaron de representar ideas o de tener un significado inherente y pasaron a simplemente representar unidades de sonido. Exactamente. Entiendo. ¿Qué macacos tiene que ver todo esto con los emojis? Pienso que los emojis representan uno de los grandes pasos en la evolución de los sistemas de escritura. Eso no tiene sentido, simio. Si me estás hablando de usar emojis como representación de ideas y los ideogramas y logogramas fueron una de las primeras etapas de los sistemas de escritura, entonces los emojis no estarían trayendo nada nuevo. Bueno, la parte revolucionaria no es el hecho de que los emojis representen ideas por sí solos. La parte revolucionaria es cómo son utilizados. ¿Te refieres a que son usados para representar emociones y no palabras? Sí, eso mismo. La comunicación no son solo un montón de sonidos raros que representan ideas. Hay muchísimo de la comunicación que va más allá de los idiomas. Tienes razón, cuando se aprende un idioma es fácil olvidar lo importante que es la comunicación no verbal, pero la verdad es que un gran porcentaje del significado de lo que se dice está definido por cosas como la expresión facial, sutiles movimientos del cuerpo o cambios en la entonación. Así es, una palabra fácilmente puede tener significados completamente opuestos dependiendo de la entonación o la expresión facial. Por ejemplo, no es la misma cosa decir sí, claro, que decir sí, claro. Exactamente, y son precisamente ese tipo de diferencias las que los emojis ayudan a aclarar. Cuando escribes esto, es fácil ver cómo alguien puede malinterpretarlo.
ejemplo, cuando se utiliza solo texto, no siempre es del todo claro cuál es la intención con la que se dicen las cosas, mientras que si escribes esto, es muy distinto que escribir esto. Ya no hay tanto espacio para ambigüedades. Ya veo a lo que te referías. Los emojis son la siguiente evolución del idioma, no como un reemplazo de las palabras, sino como un complemento. Así es, y es fascinante ver cómo se han incorporado naturalmente a la escritura. Es un ejemplo bastante evidente de cómo los idiomas evolucionan de manera orgánica, y no a través de un montón de imposiciones artificiales. ¿Estás hablando de cosas como las reglas de un idioma? Digo, los idiomas tienen estructuras muy bien definidas, diferentes maneras de organizar las palabras las hacen interactuar entre sí de distintas formas, y estas reglas evolucionan a través del uso cotidiano del idioma, no porque un grupo de humanos se sentaron a decir cuáles serían esas reglas. Sí, lo mismo aplica para los emojis, y estamos viendo cómo ocurre en vivo y en directo. Quiero decir, nadie escribió en un libro, los emojis tienen que ir al final de la frase, y todos empezaron a hacerlo porque el libro lo decía. Nada de eso, simplemente a los humanos les pareció que tenía sentido, empezaron a hacerlo y así otros humanos lo replicaron. Llega al punto que ponerlos al principio se puede ver extraño. También ocurre con el propio significado de los emojis. Digo, los sujetos que diseñan los emojis decidieron dibujar esta inocente fruta, y los humanos simplemente llegaron y dijeron, este emoji parece un trasero. Al demonio los duraznos. De ahora en adelante, este emoji significa trasero, y ahora todo el mundo sabe que ese emoji representa un trasero. Y ese es un gran ejemplo de cómo los emojis han evolucionado, no solo para representar elementos de comunicación no verbal, sino que en ciertos casos también pueden tomar usos ideográficos y logográficos, haciendo que la escritura a veces se comporte como un sistema mixto. Mixto como el japonés, que utiliza sistemas de escritura fonéticos y logográficos al mismo tiempo. Ya hicimos un video hablando sobre este particular sistema de escritura. También ocurre con otros emojis además del traseroso durazno. También a menudo representan conceptos y simplemente reemplazan la palabra o la enfatizan. Bueno, no puedo negar que es bastante interesante ver cómo los humanos han ido integrando los emojis en la escritura, además que es un ejemplo fascinante de cómo las herramientas disponibles modelan los sistemas de escritura. ¿A qué te refieres? Bueno, ya sabes cómo distintos sistemas de escritura tienen dibujitos diferentes dependiendo de las herramientas que los humanos utilizaban en un inicio para escribirlos. El cuneiforme se escribía tallando con pedazos de madera con forma de cuña, por eso usa tantas formas triangulares. Otro ejemplo es el propio alfabeto latino, solía escribirse tallado en piedra, por eso las mayúsculas tienen formas tan angulares, pero cuando se escribía a mano solía tomar formas más redondeadas, y de ahí nacieron las letras minúsculas. Ah, sí, tienes razón, es necesaria la existencia de una tecnología como los computadores y celulares para escribir con emojis. Exactamente, se trata de dibujos muy detallados y coloridos, sería insostenible dibujarlos a mano todo el tiempo, sería mucho trabajo, se necesita una herramienta que permita replicarlos fácilmente tantas veces como sea necesario. Me pregunto, ¿cómo se verían los emojis si los humanos empezaran a escribirlos a mano? Mucho más simples, sin duda. ¿Serían emojis en minúsculas? Bueno, seguramente solo los escribirían como los clásicos emoticones con punticos y rayitas. En mis tiempos, debías armar tus emojis con tus propias manos. Y con 1 centavo comprabas todo un árbol de aguacates. La juventud de hoy en día no sabe lo que era esperar 3 meses para descargar un video. Y si te llamaban al teléfono, lo perdías todo y debías empezar de nuevo. Tiempos aquellos. No saben lo que se perdieron.